Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a arrancar pues con esta tutoría número 3, ¿verdad? Del curso en el cual ustedes pertenecen de la UNED. La idea de hoy es ver a detalle, como siempre pues, lo hacemos, ¿verdad? Ver a detalle los temas respectivos sobre lo que se debe realizar en esta tarea. Si me pueden, de nuevo, perdón, volver a confirmar si sí se ve la presentación, si no se ve. Si se mueve también, en Sí, este momento profe. se mueve también en la parte 2, sí. Le Sí, hice parte sí, se uno, cambió ya perfecto. tipo de trabajo, propósito. Perfecto, perfecto. Entonces, arrancamos. Mi idea es igual ver todos los temas pues que van a desarrollar y después habrá un espacio pues de consultas. Si en el momento hay algo pues que no se entiende, nada más lo vamos preguntando y lo vamos aclarando. Bueno, la primera parte, el trabajo se divide pues en varios aspectos que se preguntan o que deben desarrollar, ¿verdad? La primera parte de la introducción, que para mí, pues, de ahí sería la parte un poco más sencilla, ¿verdad? En esa introducción, ustedes, de verdad, o sea, a veces sí fallan en esto, que es poner el tipo de trabajo al cual se está desarrollando, por ejemplo, escribir que es el proyecto número 3, ¿verdad? De la asignatura de, como está acá, procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia. Además, deben de poner a dónde pertenece este trabajo, ¿verdad? Que evidentemente es a ciencias sociales, ¿verdad? Y además de esto, escribir cuál es el propósito del trabajo. Los principales fallos pues, que se tienen en este tema es que copian y pegan tal cual la introducción de la orientación académica. Este aspecto no es correcto, ¿verdad? La idea es que ustedes hagan una introducción que sea propia y que tenga estos 4 aspectos. Entonces, tipo de trabajo, describir cuál es el trabajo, cómo se llama el trabajo, ¿verdad? Que es proyecto 3, ¿verdad? Además, cuál es el propósito de este trabajo. Si ustedes se van a la orientación y leen el inicio del trabajo 3, ahí viene para qué se hace este trabajo. No es que me lo copien y lo peguen, sino es más bien explicar cuáles son los propósitos de este trabajo, ¿verdad? Además, denme un segundo nada más. Ok, además está lo del propósito, ¿verdad? Y vamos a los objetivos. ¿Qué los objetivos? Son los objetivos del trabajo 3. Estos objetivos del trabajo 3 serían los que se designan en la orientación académica, pues para este trabajo. Hay varias maneras de hacerlo. Pueden ser que ustedes lo citen, ¿verdad? O sea, los copien y los peguen y después los mencionen o los desarrollen. O puede ser que ustedes lean esos objetivos, ¿verdad? Y los interpreten. Entonces, por ejemplo, el objetivo de este trabajo es aprender a hacer una investigación etnográfica, ¿verdad? Y definir los diferentes puntos. O sea, es algo muy sencillo, pero sí debe tener los cuatro aspectos. Y el último son las actividades a desarrollar, que son las partes. Entonces, por ejemplo, en esta presentación están descritas cada una de las partes que se van a desarrollar pues, en este trabajo, ¿verdad? Entonces, en estos elementos, ustedes pueden decir cuál es la parte uno, cuál es la parte 2, digamos, parte 1, introducción, parte 2, lo de las fuentes, así sucesivamente. Entonces, que se vea cuáles son las partes, cuál es el objetivo de la introducción, que el lector o la lectora tenga claro qué se va a ver en el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Parece mentira, pero en esta parte a veces pues fallan bastante. Entonces, sí, para que lo tomen en cuenta. Seguimos. La parte 2, ¿verdad? Es sobre toda la lectura del texto que deben de realizar, que si no me equivoco es del capítulo 5. En este capítulo 5 viene detallado un montón de términos, ¿verdad? De investigación, por ejemplo, de fuentes, de tipos de investigación, problematización, entre otras cosas. Entonces, todos estos términos que están acá, ustedes deben de definirlos. Para ustedes definir un término, deben tomar el término, ¿verdad? Citarlo, que eso es muy importante, escribir una breve introducción, que eso siempre se les olvida a la cita, ¿verdad? Y después analizarlos. Entonces, aquí están los términos pues, que se solicitan en ese sentido. Yo les voy a ir explicando cada uno según lo que corresponde, como para que a ustedes les quede claro, digamos, en palabras sencillas, qué es cada uno. Pues los objetivos de investigación son las metas que ustedes se proponen en el trabajo a realizar, ¿verdad? Siempre hay un objetivo general, que es el que
maneja toda la investigación y generalmente se usan 3 objetivos específicos. En los objetivos de investigación, por ejemplo, detalles importantes, siempre se pone solo un verbo para iniciar, ¿verdad? Y a lo largo digamos, del objetivo, solo un verbo, eso es importante, porque, por ejemplo, usted no puede poner no sé, analizar, para investigar y para desarrollar. Ahí ya van 3 verbos, ¿verdad? Es solo un verbo. Además, hay verbos que son propiamente objetivos, ¿verdad? Que eso es importante revisar. Hay verbos que son de objetivos de investigación y hay otros verbos que son de objetivos de desarrollo. Por ejemplo, si yo pongo desarrollar una metodología participativa, eso es un objetivo de desarrollo, ¿verdad? Hay objetivos de investigación que siempre son generalmente como analizar, indagar, ¿verdad? Investigar, todos esos son objetivos propios de investigación. Además, aspectos que no se colocan en un objetivo, por ejemplo, no se colocan las palabras sí ni no, eso es importante, o sea, así, tal cual las palabras sí y no no se colocan, ¿verdad? Que eso es muy importante. Un verbo nunca se hace, perdón, un objetivo nunca se hace a modo de negación. Y además, el objetivo específico hace que se desprendan el objetivo general, perdón, hace que se desprendan los objetivos específicos. Entonces, el objetivo general tiene relación con los objetivos específicos y viceversa, ¿verdad? Que eso es muy importante. Viene también la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es las preguntas que ustedes se generan para investigar. O sea, ¿por qué es importante investigar? Esa es la primera. Y después entonces ustedes preguntan qué es lo que se quiere investigar, o sea, hacia dónde se quiere llegar. Entonces estas partes están totalmente relacionadas. ¿Por qué? Porque si yo digo qué es lo que quiero investigar o cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a realizar? También están de qué manera lo voy a hacer, que son los objetivos, ¿verdad? Y ahí brincamos al tercer término, que es el enfoque cualitativo y cuantitativo, que es la forma en cómo yo voy a investigar. Hay una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿verdad? Es sencilla también. Lo cuantitativo es aquello que se investiga por medio de números, o sea, todo lo que se pueda contar. Por ejemplo, si yo empiezo a investigar, no sé, cuántas veces, o por ejemplo, yo empiezo a investigar la economía, entonces yo empiezo a ver cómo está la economía de Costa Rica, entonces yo digo, bueno, voy a investigar, por ejemplo, cómo están los índices de desarrollo, eso es un número, porque es una gráfica, ¿verdad? O el ejemplo más sencillo y más práctico que yo podría decir es, si yo voy a investigar cómo me siento al día, yo tendría que contar, por ejemplo, cuántas veces estoy triste al día. Ese es el ejemplo más sencillo de la parte cuantitativa. De la parte cualitativa es la manera de expresar las emociones y los sentimientos y cómo yo llego a eso sin necesidad de un número. Entonces, por ejemplo, si siguiendo el mismo ejemplo que estaba utilizando, si yo digo cuántas veces me siento triste al día es cuantitativo. Si yo pregunto por qué me siento triste al día, es cualitativo. ¿Por qué? Porque son las causas de por qué yo me siento así. Entonces, esta es la diferencia. Lo cuantitativo tiene que ver con números, lo cualitativo siempre con la expresión, emociones y sentimientos. Por ejemplo, lo que ustedes se pusieron a hacer o se van a realizar en este trabajo, ¿verdad? Tiene que ver con lo cualitativo. ¿Por qué? Porque son historias de vida. Es que usted le pregunta a la persona sobre su propia historia, ¿verdad? Y la va dirigiendo. Eso lo vamos a ver más tarde. Eso es cualitativo. ¿Por qué? Porque usted no va a contar cuántas veces. Ya si usted hace una historia de vida, que es como el desarrollo, digamos, de la persona hablando, comentando y explicando, pero además de eso, ustedes pasan a hacer una gráfica o a hacer un conteo, entonces hacen una mezcla de las dos cosas. Esa es la diferencia entre lo cuantitativo y cualitativo. Trabajo de campo es el trabajo que ustedes hacen fuera, digamos, de la oficina, de sus casas, cuando ustedes van a la calle, pues a investigar. Lo que ustedes hicieron a la hora de ir a preguntarle a una persona o a dirigirla en esa historia de vida, eso es trabajo de campo, ¿verdad? Seguimos con, bueno, las fuentes de información, que eso me lo preguntaron ahí en el chat varias veces. Las fuentes de investigación a veces son vamos a ver, es un poco confuso porque, digamos, como ustedes están utilizando APA, entonces a algunos cuadros que uno pone, por ejemplo, fuente propia, ¿verdad? Que es que ustedes lo hicieron. Pero acá las fuentes de información se refiere directamente a quiénes serán o de a dónde se sacan la información que ustedes pues desarrollan, ¿verdad?
Entonces, hay fuentes directas e indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Las personas como tal. O sea, si yo, la persona con la cual usted se sentó, ya sea su, no sé, su amigo o su vecino, ¿verdad? Para desarrollar ese trabajo, esa es la fuente directa. Las fuentes indirectas son aquellas que son, por ejemplo, los libros que ustedes utilizaron para analizar y todo el asunto. Esas son las fuentes de investigación. Ok, siempre en todo trabajo de investigación, que eso es una clave, una esencia de eso, tiene que haber un acercamiento a la realidad a investigar. ¿Por qué? Porque una investigación no debe de hacerse solo desde la oficina o desde su casa. Tiene que ir usted a preguntar y averiguar y a verificar si lo que usted está leyendo o revisando ocurre. Porque además, usted lo que busca en una investigación, ¿verdad? O un proceso investigativo es generar nuevo conocimiento. Entonces, para generar nuevo conocimiento, yo no lo puedo hacer desde el escritorio. O sea, tiene que ser la relación entre ambas partes. Por eso a ustedes se les mandó a leer todo esto, ¿verdad? Y además a ir a verificar esa información o ir a buscar nueva información, ¿verdad? Que es este segundo proceso. La historia de vida es un tipo de técnica de investigación en la cual ustedes, pues, bueno, ya la realizaron algunos o algunos lo van a realizar apenas, donde ustedes se sientan con una persona y empiezan a preguntarle sobre su propia historia. Entonces, generalmente, eso depende bueno, la persona que investigue, ¿verdad? Si yo lo manejo así, lo que hago es hacer, digamos, una línea y decirle, le voy a preguntar, qué sé yo, por la vida, le voy a preguntar por los hijos, le voy a preguntar por los estudios, le voy a preguntar por cómo vivía, de qué se mantenía. ¿Por qué? Porque a la hora de usted conversar con una persona para hacer esa historia de vida, la idea es que ustedes guíen la comunicación hacia donde ustedes lo deseen, ¿verdad? Eso es como el norte. Puede hacer que ustedes se sienten y hablen de otra cosa. Entonces, la idea es como irlos volcando a eso. Por ejemplo, bueno, cuando a mí me tocaba hacer esta forma de interpretación para investigar, muchas veces me tocaba con adultos mayores, entonces a la hora de sentarme, pues a veces la conversación se iba, ¿verdad? De lado, entonces uno tenía que tratar de traerla a lo que usted estaba investigando. Por eso la historia de vida es muy interesante, porque es digamos, el conteo o la forma de que la persona se exprese. Después ustedes escriben o transcriben todo lo que les dijeron, ¿verdad? Y empiezan a extraer partes de esa historia para poderla analizar. Esto de la etnografía es interesante, ¿verdad? Porque es cómo yo estudio, digamos, propiamente la población en la cual la estoy estudiando. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a estudiar un grupo, no sé, se me ocurre, voy a estudiar a los grupos de ciclistas, ¿verdad? Entonces yo para hacer etnografía no la puedo hacer desde mi oficina o de mi casa. Tengo que salir, ir a preguntar, ir a ver, estar, ¿verdad? Analizar, escribir. Esa es la parte de la etnografía, es el estudio de los grupos sociales como tal y cuáles son sus principales características. Pero eso lo hago yo estando, participando, ¿verdad? Hasta aquí todo claro con los términos, o alguno queda poco, poco extraño, Para ¿no? mí súper claros, profe. Ok, buenísimo. Igual si tuvieran alguna duda, por favor me indican. Bueno, la parte 3 que esa es interesante también, es la selección del tema. Vean, estos son como los temas pues, que se proponen en la orientación académica. Esto también es sacado de la orientación. Ustedes eligen alguno de estos temas, ¿verdad? Ya sea, no sé, el costo de la vida, el pago de las pensiones, la saturación de los servicios de emergencia. Estos son como los temas base. Aquí es muy sencillo. Ustedes eligen un tema, ¿verdad? Y de acuerdo a sus gustos o sus preferencias para poderles, pues, preguntar a los demás y hacer el trabajo etnográfico. Esta parte es importante. La delimitación en una investigación es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre y cuando el tema, digamos, por ejemplo, aquí me voy no sé, dice, la guerra entre Rusia y Ucrania, implicaciones para Costa Rica. Si yo tomo este tema así tal cual, imagínense en lo que sería que yo les digo a ustedes, tienen que estudiar las implicaciones de la guerra en todo Costa Rica. Entonces, ustedes tendrían que ir a todas las provincias, ¿verdad? A preguntar en todos los cantones. O sea, esto jamás en la vida van a terminar. ¿Por qué? Porque es demasiado grande el tema. Entonces, el primer ejercicio es elegir un tema, ¿verdad?
y además hacerlo más pequeño. Mientras más pequeño sea el tema, es más sencillo de investigar y además es más viable que usted logre investigarlo. Entonces, por ejemplo, ya ustedes aquí tienen el tema, ¿verdad? Me devuelvo. Vuelvo con este, la guerra de Rusia y Ucrania, implicaciones para Costa Rica, ese sería el tema. Entonces ustedes lo copian aquí, tal cual. La delimitación del tema es cómo lo hacemos más pequeño. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas implicaciones, verdad? No sé, en Cartago. Ya ahí es un poco más grande, pero es más manejable, ¿verdad? Ya después, entonces yo digo, bueno, Cartago es demasiado grande, digamos. Entonces sería, yo lo voy a hacer en Taras. Entonces va más pequeño. Lo voy a hacer, qué sé yo, en mi cantón, eh, que se llama, no sé, Fátima. Entonces más pequeño. Ese es el tema de la limitación. Aquí vienen varios tipos de delimitación. Está la geográfica, que es esa, la de la parte, digamos, del lugar donde lo vamos a desarrollar, la delimitación temporal, que sería pues el mes en el cual se está trabajando, ¿verdad? Eso es porque si yo llego a leer una investigación y la investigación dice, no sé, 2020, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo sé que en el 2020 se está analizando de ahí a tal fecha, ¿verdad? Entonces yo digo, de esta fecha a esta fecha. Entonces, cuando yo lo analizo, qué sé yo, 5 años después, yo sé que hasta esa fecha se da el corte, digamos, de cierre de la investigación. Entonces, yo digo, bueno, del 2020 al 2022, 23, todo lo que ocurrió ahí, pues no fue contemplado en la investigación. Entonces, es un tema de delimitación. Entonces, mientras más pequeño sea el tema, es más sencillo de analizar y además es más viable, ¿verdad? O es más probable, digamos, que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ok? Aquí está bueno, el planteamiento de los objetivos de investigación. Entonces, yo tengo ya un tema, ¿verdad? Un tema bien pequeñito o más pequeño, que ya está delimitado geográficamente, que ya tiene pues el tema temporal y además lo hice más pequeñito. Entonces, sería, por ejemplo, las implicaciones de la guerra de Rusia en Taras de Cartago o en Fátima de Taras de Cartago, digamos, se me ocurre. No sé si existe, pero bueno, y en las fechas de junio a julio del, qué sé yo, 2020. Entonces ya ahí tenemos un tema. Si yo me voy aquí, entonces, como les decía ahora, los objetivos es cómo voy a llegar a saber esas implicaciones, o sea, de qué manera o de qué forma. Entonces yo digo, bueno, yo quiero analizar esas implicaciones, ¿verdad? Entonces ya ahí estoy con el objetivo general. Y los objetivos específicos, que son tres, entonces yo digo, ok, yo voy a analizar esas implicaciones por medio de qué? Por medio de investigar, digamos, las implicaciones en los comercios. Entonces ya esa es una, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a hacer eso por medio de analizar las implicaciones, digamos, se me ocurre, no sé, en las personas que compran materias primas, ¿verdad? Ok, ahí va la segunda. Y además de eso, yo quiero hacer, por ejemplo, la tercera. Entonces, yo voy a hacer las afectaciones de eso, digamos, en el precio del petróleo. Entonces ya iban tres que tienen que ver con las implicaciones centrales, que sería el objetivo, pues, general. Entonces es muy importante definir esto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un tema y yo no tengo este planteamiento del problema, que es, ¿qué voy a investigar yo? Entonces, me devuelvo. Si yo digo, ¿qué voy a investigar yo? Voy a investigar las implicaciones, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de la guerra de Rusia en Taras de Cartago, ¿verdad? En la fecha tal y todo el asunto. Ok, ese sería el planteamiento, digamos, del problema. Después, entonces yo digo, ok, de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar como objetivo general, voy a analizar las implicaciones de la guerra de Rusia, ¿verdad? Eso es lo que sigue, ¿ok? Además, ¿de qué forma lo voy a hacer? Entonces yo elijo cómo lo voy a analizar. Entonces yo digo, lo voy a analizar, digamos, en personas, no sé, menores de edad, o voy a analizarlo en personas que tienen un negocio comercial. Entonces ahí voy poniendo qué se va a hacer. Además es muy importante que, eso no se lo dije, pero me devuelvo aquí. En la delimitación Profe, siempre uno pone, ajá, sí, disculpe, es que como ya pasamos a esta otra parte, yo tengo ujú, una pregunta sobre la delimitación temporal. Por ejemplo, el tema claro, que yo escogí es el costo de la vida. ajá, Entonces, yo entre mis objetivos está ajá. preguntarle a las personas si ellos creen que la guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido alguna consecuencia en el costo de la vida, ¿verdad? Por decirle Ok, algo así, para no ir ok, directamente a la pregunta que voy a hacer. ajá, Entonces, en mi delimitación temporal tendría que poner, por ejemplo, porque también incluye un tema sobre la COVID-19. Podría ajá. empezarlo como del 2020 al 2022.
que fue más o Sí, menos cuando empezó la COVID y la guerra entre Ucrania y Rusia a la fecha actual. sí, sí. La idea es siempre y cuando que haya un intervalo de tiempo establecido, o sea, que se vea el tiempo ahí. Pero recuerde que eso no sé si usted lo hizo así, pero digamos, los objetivos nunca son preguntas, que eso es importante, ¿verdad? Las preguntas son las que se salen después de los objetivos. No sé Ajá, si me ajá. voy a Sí, sí. entender. Sí, no, Ajá, es que digamos, bueno, el tema general ajá, sería el costo de la vida. Ya de sí, ahí yo ya empiezo lo que es la información porque también tengo que buscar las 5 fuentes, ¿verdad? Informativas sobre ajá, las noticias y lo que tengo que relacionar con el tema. así es, así es. Entonces, En sí, mi digamos, pregunta básica ajá, es la delimitación. Si la pongo, digamos, 2020 al 2022. se podría hacer sin ningún problema, porque entonces lo que hace es que usted busca información sobre esa etapa, ¿sí? Entonces, digamos, siguiendo su ejemplo, yo pongo aquí el costo de la vida, digamos, como tema, ¿verdad? La delimitación geográfica, entonces, sería el lugar donde yo voy a hacer el costo de la vida, porque yo no lo puedo hacer en todo Costa Rica porque es demasiado grande, ¿verdad? ¿Ok? Y además, debería decir el tiempo, que fue como el que usted me dijo, digamos, de 2020 a 2022. Entonces, todo eso es parte de la limitación. Hasta ahí vamos bien. Perfecto, ¿Sí? gracias. Ok. Sigo su ejemplo, no importa. Me voy aquí, los objetivos. Entonces, yo lo que quiero es analizar el costo de la vida en, ¿verdad? No sé en cuál lugar, en 2020. Ese sería como el objetivo general. Y abriendo los objetivos específicos, entonces lo que usted me dijo, los tres elementos que quiere tomar en cuenta para analizar, ¿verdad? Para que se cumpla este objetivo, pues, general. ¿Ok? La otra parte, que era la que usted me dijo, ¿verdad? La que usted nos mencionó, es sobre las fuentes de investigación. Es que yo debo buscar 5 fuentes que sean diferentes, ¿verdad? No me van a salir con la misma fuente. Vean, eh, también me ha pasado mucho en estos trabajos, si no me equivoco, me pasó 3 veces, 4 veces, donde ustedes, por ejemplo, usan fuentes de investigación pues que no son científicas, ¿verdad? Yo creo que eso se ha explicado ya ampliamente. Si ustedes utilizan de Wikipedia, vean, para mí es muy sencillo, de verdad, darme cuenta cuando ustedes no son los que escriben el texto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un estilo de escritura. Entonces yo voy leyendo el estilo de escritura y de un pronto a otro hay un corte ahí y yo digo, pues esto no lo escribió, ¿verdad? Entonces me he ido, digamos, a buscar pues algunas aplicaciones ahí que nosotros tenemos para poder revisar de dónde salió eso. Y me encuentro la página, a veces hasta, o sea, en algunos trabajos yo les puse hasta la página, así literalmente, y les puse, vean, esta página, o sea, sacaron este texto de esta página en este lugar, ¿verdad? En este párrafo. Entonces, de verdad no hagan eso. ¿Por qué? Porque primero yo podría hacer perfectamente el estudio de plagio, ¿verdad? Para ustedes y lo presento a la universidad. Ya presenté 2, de hecho, sobre este mismo curso. Eso se los digo, no a modo, digamos, de que ustedes pues, se estresen por eso, pero sí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces, 5 fuentes, eso era como un comercial, 5 fuentes, ¿verdad? Las 5 fuentes tienen que ser 5, o sea, fuentes diferentes. Puede ser periódicos, puede ser que ustedes tomen una tesis, lo que ustedes quieran, siempre y cuando tenga un autor establecido, ¿verdad? Tenga un año, si no tienen el año es sin fecha, ¿verdad? Que eso es lo que dice APA. Y además que tengan los números de página. Puede ser que ustedes tomen algo de una institución también, de una página de internet, siempre y cuando sea, ¿verdad? Verificable, sea una página confiable. También me di cuenta que pues hay páginas, digamos, donde ustedes suben los trabajos, que eso también nos dimos cuenta por ahí. Y ustedes mismos entonces copian y pegan trabajos anteriores. A veces parece mentira, pero uno de leer tantos trabajos se da cuenta quién escribe. Entonces, como que la mente a uno lo devuelve, le dice, mira, esto ya yo lo leí, ¿verdad? Entonces lo empiezo a buscar y no encuentro. Entonces, tengan cuidado con eso. Lo de las fuentes es importante que toda fuente tenga autor, año, por eso dice aquí título de la fuente, ¿verdad? Y las citas directas o paráfrasis, o sea, tienen que extraer sí o sí una cita directa y una paráfrasis, que es el cuadrito, pues que viene ahí en la orientación, ¿verdad? La otra parte, o por lo menos la que sigue, ¿verdad? Es el desarrollo, perdón, de la técnica etnográfica, que es la historia de vida. Ahora la hablamos un poco, ¿verdad? Pero es básicamente elegir a 3 personas para investigar sobre el tema que ustedes tienen. Entonces, la historia de vida es literalmente, como lo dice el nombre, es sentarse y preguntarle la historia de vida dirigida en lo que ustedes están desarrollando.
Por ejemplo, la compañera que nos dijo ahorita lo del costo de la vida, yo me voy a sentar con las 3 personas y preguntarles sobre el costo de la vida relacionado directamente en los 3 objetivos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ya ahorita se me olvidó cuál fue los que usted dijo que uno de ellos era, pero bueno, digamos, si ese costo de la vida, yo lo digo en las implicaciones de cómo les ha afectado la guerra de Ucrania, por ejemplo, en la canasta básica, en las preguntas que yo le hago a la persona o en la conversación, tiene que estar algo sobre eso, ¿verdad? Para que sea acorde. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas preguntas que se plantean. ¿Qué se pretende conocer con la aplicación de la entrevista? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Verdad? Que eso es muy importante, porque puede ser que ustedes se sienten y hablen de otra cosa y no lo guíen a la persona a lo que ustedes están desarrollando. Además, ¿cuál es la información pertinente a recoger en la entrevista? Les doy un ejemplo. Bueno, mi tesis, digamos, de licenciatura era sobre el análisis de las barras, ¿verdad? Pues eh, y cómo las personas se expresan por medio de eso. O sea, yo hice en realidad una investigación en ese sentido, digamos, etnográfica, ¿verdad? En el sentido de que yo me fui, nada más denme un segundo, todavía están viendo la, ¿están viendo la pantalla o se me fue por ahí? Es que no me veo. Sí, ¿o no? Estamos viéndolo a usted y a los compañeros que están Ah, ok. conectados. No se ve la pantalla. Me avisan si ya, es que yo creo que algo como que pasó ahí. Ya, Ahora sí, ya se ok. ve. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice esa investigación, yo soy sumamente liguista, ¿verdad? Entonces, yo dije, si yo quiero estudiarme a mí, cómo me siento, ¿verdad? Y además quiero estudiar esa investigación, o sea, quiero hacer esa investigación sobre algo en lo cual a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Es decir, por ejemplo, si hay un partido muy importante, qué sé yo, hay un gol o lo que sea, entonces a uno a veces se le olvida lo que está investigando, ¿verdad? Entonces yo decía, voy a investigar, voy a hacer una historia de vida de las personas encargadas de la barra, digamos, y les voy a preguntar esto y esto y esto. Y llegaba el momento donde yo iba, digamos, a investigar y la verdad es que estaba tan bueno el partido que a veces se me olvidaba, ¿verdad? Entonces ese es el tema, es cómo llego yo a lo que deseo de acuerdo a la investigación, ¿verdad? Y cómo llego yo a analizar en esa investigación lo que verdaderamente es pertinente. Entonces, para eso después yo decía, no, ahí el error lo está teniendo pues el investigador, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, tengo que preguntarle a él o a ella, o bueno, a las personas pues que se involucraron en esto. Entonces yo les decía, tengo que preguntarle esto, esto, esto y esto. Entonces hacía una listita, 5 preguntas. Esas 5 preguntas yo me las aprendía para la hora de estar sentado con la persona, irle preguntando sin necesidad de que la persona sintiera que es como un cuestionario, ¿verdad? Que yo le diga, por ejemplo, ¿cómo se siente usted con la barra? ¿Cómo se siente? O ¿hace cuánto tiempo tiene aquí? Entonces uno le preguntaba como más natural, mira, ¿usted que viene todos los días o cuándo viene? Entonces ya la persona empezaba, o sea, es dirigir la conversación hasta donde uno quiere, ¿verdad? Por eso las preguntas son abiertas. Y a veces en la misma investigación uno empieza a hacer preguntas, digamos, que le surgen, porque usted dice, ah, mira, qué interesante, entonces le voy a preguntar de eso. Eso es importante para poder hacer pues esta parte. El cuadro que se le solicita llenar en la orientación, ¿verdad? Que es este mismo que se extrae, es básicamente como para que ustedes registren, digamos, la, bueno, el ejercicio etnográfico, ¿verdad? Que están realizando, o la técnica etnográfica, que sería lugar, fecha, nombre del entrevistado, las preguntas abiertas que hicieron, ¿verdad? Y qué anotaciones tienen. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, me devuelvo aquí. Digamos, cuando ustedes hacen una entrevista o una técnica como esta, ustedes siempre, que eso es importante, tienen que preguntarle a la persona si está o no da si da o no da más bien el consentimiento de uso de la información. Entonces, por ejemplo, si yo entrevisté a Pedro, digamos, en el 2022, ¿verdad? Y yo hablo con él y a mí, cuando termine la entrevista o la técnica como esta, ¿verdad? La historia de vida, yo tengo que decirle, don Pedro, ¿usted está de acuerdo que yo utilice su nombre, ¿verdad? Para poderlo poner en la investigación. Entonces, si Pedro dice que sí, entonces cuando yo estoy escribiendo, ¿verdad? O pasando ahí en el trabajo la información, yo pongo, según indicaciones de Pedro, apellido tal, ¿verdad? Pedro Pérez, digamos. En el 2020 se me autorizó o se autorizó a utilizar
en la investigación los nombres respectivos. Entonces, cuando ponen el extracto de la cita, digamos, de ellos, ¿verdad? Lo que hablaron, entonces yo abajo le pongo el apellido del autor y el año, ¿verdad? O el apellido de la persona a la cual yo entrevisté o con la cual yo me senté, ¿verdad? A hablar. Si don Pedro me dice, no, mira, yo lo que le voy a, yo lo que le voy a decir no me gusta que venga el nombre. Entonces ustedes hacen un parrafito pequeño al inicio y ponen, la información se recolectó de, en este caso, digamos, 3 personas. Esas 3 personas no autorizaron a brindar el nombre. Entonces, de ahora en adelante, la persona 1 se va a llamar de tal forma, la persona 2 se va a llamar de tal forma y la persona 3 se va a llamar de tal forma. Esa puede ser una opción. O la opción que viene en el libro, que es la tercera, que es que ustedes pongan, se van a llamar, por ejemplo, sujetos de investigación 1. Entonces, ustedes ponen ahí en el párrafo, ponen el párrafo que ellos escriben en el paréntesis ponen sujeto de investigación 1, fecha tal, ¿verdad? Eso es importante de tomar en cuenta, de acordarse a la hora de escribir. Bueno, la parte 6, que son la fundamentación teórica, digamos, que se debe realizar de lo que ustedes están escribiendo. Siempre con una investigación uno tiene que tener una fundamentación teórica. En el escrito, digamos, de la parte 5 se llaman paradigmas. Eso, ¿qué es un paradigma? Es algo muy sencillo, o en palabras sencillas sería, el paradigma es una serie de conocimientos que escribe un autor, los cuales ustedes los toman y los utilizan para explicar, digamos, o para analizar la realidad a la cual están yendo. Entonces, por ejemplo, todo lo que ustedes han visto, digamos, en otros cursos, o se me ocurre, digamos, yo llego y escribo y digo, por ejemplo, la realidad social siempre debe de ser analizada por medio de las emociones, ¿verdad? Entonces ustedes toman esa parte, ese es el conocimiento teórico. Entonces tomo del autor lo de las emociones y digo, bueno, como él dice lo de las emociones o ella, voy a ir a la realidad a ver qué de las emociones. Entonces yo voy y pregunto cómo se siente, cómo está. Eso es la fundamentación teórica, es tomar una teoría o un paradigma, ¿verdad? Que es el nombre técnico, y ir a la realidad a explicar o a analizarlo, a ver cómo es que funciona eso. Entonces, lo que acá se pide también es una descripción pues detallada de lo que ustedes están utilizando. ¿Cuál sería? Entonces, esa parte de la fundamentación es tomar la entrevista, digamos, y explicarla, ¿verdad? Y explicarla no toda, sino ciertas partes, las que ustedes consideren importantes. Entonces, puede ser que ustedes pongan la pregunta a la cual ustedes hicieron a la persona, el fragmento, digamos, de la cita, con una breve introducción, ¿verdad? Y después explicarla, que es básicamente como el uso de las citas que han venido desarrollando. Aquí hay un ejemplo, digamos, de entrevista, que fue como el que les dije ahora, que es como A, ¿verdad? Que sería el nombre o la inicial del nombre del autor, Arguedas, el apellido, o sea, sobre qué le estábamos preguntando o sobre cuál era el tema y además la fecha. Hay varias maneras de hacer eso. Y ahora les dije 3. Esta es una cuarta, digamos, manera de realizarla. Están también, bueno, los resultados, ¿verdad? Que obviamente tienen que tener resultados sobre lo que están investigando. Y la extensión básicamente es de 3 páginas. Es como el estudio etnográfico, pues que se les pide, ¿verdad? Entonces, escribir también los fragmentos de la entrevista. En esta parte, o sea, ustedes no tienen que copiar toda la entrevista como tal, sino en la siguiente parte donde vienen los anexos, ¿verdad? Es donde ustedes escriben todas las 3 entrevistas, o sea, las pasan, las copian y las pegan. Aquí no es que copien y peguen las entrevistas, ¿verdad? Sino que acá lo que deben de hacer es analizar esas entrevistas de acuerdo a la teoría. Entonces, si ustedes se acuerdan, me voy a volver acá. En esta se les pedían 5 fuentes de información, ¿verdad? ¿Ok? Esas 5 fuentes de información son 5 autores, autoras ¿verdad? O instituciones que ustedes van a tomar y extrayeron una cita, ¿verdad? Entonces me voy para acá. Esa sería la fundamentación teórica que ustedes tienen para hacer el estudio etnográfico. Entonces, esas citas 5 que ustedes tenían ahí, ¿verdad? En el pasado ejercicio, ustedes tienen que tomarlas acá para analizar lo que ustedes fueron a preguntar. Entonces, ahí es donde viene como el hilo conductor de ese trabajo, que es tener las citas, ¿verdad? Ya establecidas con las 5 citas. Y esas 5 citas deben de utilizarlas acá para poder analizar las entrevistas. Entonces, por ejemplo, si yo en una cita tengo y digo,
el costo de la vida ha aumentado, qué sé yo, un 10% de acuerdo a la importación de materiales, ¿verdad? A la importación tardía de materiales por Ucrania. Esa es la cita que yo tengo, que la tengo en el ejercicio pasado. Yo me vengo acá, entonces yo digo, bueno, mi tema es el costo de la vida, ¿verdad? O cómo ha aumentado el costo de la vida. Entonces yo empiezo a analizar y digo, el costo de la vida ha aumentado, ¿verdad? En gran medida en Costa Rica gracias a la guerra o al desarrollo de la guerra, porque las materias primas o lo que se está importando tarda más tiempo, digamos, en venir a Costa Rica. Entonces yo pego esa cita, ¿verdad? Donde digo que las materias primas han aumentado por el tiempo de traslado, ¿verdad? Entonces ahí está la cita. Y después, entonces yo empiezo a escribir, explico la cita, entonces digo, bueno, según la cita, ¿verdad? O según el análisis, entonces efectivamente ha aumentado. Además, esto se ve en el costo, digamos, del bolsillo de las personas. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, saco una parte de la entrevista y la pego ahí. Y entonces yo le pregunté bueno, a Pedro, ¿verdad? Que era que hablamos ahora. Y Pedro dice, sí, de acuerdo a la guerra, entonces, de acuerdo a la guerra en Ucrania, me sale más caro ir a comprar al supermercado toda mi comida. Entonces yo pego esa parte, entonces ahí es donde se ve como el hilo donde se va desarrollando. Esto es tres páginas. Si ustedes cumplen con las 5 citas, más los fragmentos, digamos, de la entrevista, vea, les da hasta más de 3 páginas. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. No sé si esta parte quedó clara o no. ¿Sí o no? Si tienen Sí. alguna duda o consulta. Ujú, Dice que nos basamos con las 5 citas, ¿verdad? Y ujú. tenemos que también interpretarla con las personas que estamos entrevistando. Así es. Así es, Ok. tal cual. Lo único es que, recuerden, no es que yo quiero que me pongan las 5 citas seguidas, vea, eso no se hace, ¿verdad? Es o sea, como una breve introducción que ustedes ponen la cita, el análisis y además la entrevista y la interpretación, o sea, ese es como el orden, ¿verdad? Porque si ustedes me ponen todas las citas en un solo lado y todas las partes de la entrevista y después su comentario, no hay un hilo conductor de análisis, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor, para que no lo hagan de esa manera, ¿ok? La parte de los anexos, que es la siguiente, en los anexos, entonces ahí sí debe de estar toda la entrevista que ustedes, las 3 entrevistas que ustedes escribieron. Entonces debe de estar, por ejemplo, este cuadrito que está acá, donde dice fecha, lugar, nombre entrevistado, ese es el que va en los anexos. Entonces en ese ustedes van a escribir las 3. Entonces ponen entrevista 1, ¿verdad? Entrevista 2, entrevista 3. Esas 3 tienen que estar ahí. O sea, de un hecho, todas copiadas tal cual y como ustedes la hicieron, ¿verdad? Aquí debe estar interpretado algunas partes de esa entrevista y aquí deben estar toda la entrevista. Entonces, obviamente, digamos, si aquí está toda la entrevista, entonces de ahí, ustedes extraen una parte, de esa parte tiene que estar aquí. Y digamos, si ustedes ponen aquí una parte de la entrevista y no está en los anexos, pues entonces para mí se la estarían inventando, ¿verdad? Entonces aquí es toda la entrevista entera y aquí son los pedacitos que ustedes extraen de esa entrevista para analizarlos con las citas, ¿verdad? Ok, seguimos. Y por último, que esto a veces se les olvida, eh, pierden esos 95 puntos, que son un montón. La parte de los aprendizajes adquiridos es, ¿qué aprendo yo con este trabajo? Entonces, por ejemplo, vean, yo siempre les pongo ahí, o bueno, a algunos, no a todos, o algunas. Eh, en esos aprendizajes es qué aprendí yo del trabajo, ¿verdad? O sea, a qué me llevó el trabajo. Si yo pongo, por ejemplo, aprendí demasiado en este trabajo, muy interesante, o sea, eso no es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque no es un desarrollo de lo que ustedes aprendieron ¿verdad? Sino es, por ejemplo, ¿qué aprendimos? Aprendimos a utilizar una técnica etnográfica, en esa técnica etnográfica a sentarse con una persona, a investigarla, o sea, es desarrollar cada aprendizaje. Un aprendizaje bien desarrollado debería ser más o menos como de un párrafo, ¿verdad? O puede ser que ustedes me digan, no sé, aprendí a investigar, aprendí las diferencias de investigación, aprendí a analizar los objetivos, pero digamos, además de esa frasecita, primero ustedes tienen que explicar a qué se refieren y qué aprendieron. ¿Por qué? Porque a veces nada me ponen, aprendí mucho, ¿verdad? Entonces, digamos, en un trabajo, pues que yo estaba revisando, de hecho ayer la persona me escribía, el trabajo es muy interesante, aprendí demasiado. Y yo, sí, pero ¿qué fue lo que aprendió? O entonces, aprendí demasiado, digamos, a interpretar las ideas de Platón, porque son muy interesantes, son muy importantes. Yo decía, pero ¿cuál es la idea que aprendió? O sea, ¿qué aprendió de Platón? ¿O qué analizó? ¿O qué?
digamos, a dónde quieren llegar. Eso es lo que yo quiero, que ustedes en esas 5, ¿verdad? Aprendizajes me desarrollen verdaderamente qué fue lo que aprendieron. Generalmente llegan a esa parte del trabajo ya un poco cansados porque me imagino que no lo hacen con mucho tiempo, ¿verdad? Entonces a la hora de escribir lo hacen muy sencillo y pierden ese porcentaje, entonces para que no se les olvide. Entonces aquí están ya todas las partes del trabajo. Yo igual les voy a subir esta presentación, ¿verdad? Al, a, a la plataforma y también pues les voy a subir esta tutoría. Ya después de eso, entonces lo que podemos hacer es un espacio de preguntas si las tienen, ¿verdad? Y aprovechamos y hay que devolverse con todo el gusto del mundo. Yo me devuelvo y vemos la que ustedes tengan. Si ya hay propios particulares, preguntas, perdón, propias y particulares ya de su trabajo, también lo podemos ver sin problema. Entonces este sería el espacio para que ustedes hagan las consultas. ¿Dudas, Profe, una consultas? preguntita. Ujú. Sí. En la parte esta de anexos, tiene que ir las entrevistas en el cuadrito, o sea, no puede ir abierto. Ah, ok. Eh, También la puede hacer abierto, o sea, siempre y cuando esté en la entrevista, porque a veces este cuadrito es como muy cerrado, ¿verdad? O sea, es como un poquillo Ajá, ajá. cerrado. Entonces, si usted la escribe entera, no hay problema, siempre y cuando nada más haya la división de que yo sepa a la hora de leer que hay una, 2 y 3, ¿verdad? Porque si me las pone todas Ah, seguidas, bueno, yo no sé ok. cuáles serán. Ujú. Entonces no tiene que ir precisamente en el cuadrito. En esta parte de los anexos no, ¿verdad? Pero en esta sí le Ajá. piden a uno llenar el instrumento, ¿verdad? Aquí no necesariamente. Ajá. Ah, ok, está bien, gracias. Pura vida, ok, mejor le explico eso de nuevo porque después es torta. En esta ustedes tenían que hacer esta parte, ¿verdad? Para poderlo hacer, digamos, con la persona, pero si la escriben aquí, pueden escribirla toda entera sin ningún problema. Profe, ¿Algún? Ajá, entonces digamos, yo en el anexo puedo como copiar y pegar ese cuadro para que se vean cuáles son las 5 preguntas que realizo y ya en la parte de abajo, fuera del cuadro, pongo entrevista 1, persona tal, y copio toda la entrevista que le hice a esa, persona 2, el nombre y ajá. la siguiente entrevista y así las 3 entrevistas. Sí, si usted lo quiere hacer así, si no, en esta parte de los anexos nada más me copia la entrevista, o sea, me pone entrevista 1 y de una vez la escribe, entrevista 2, copia y pega y entrevista 3, o sea, eso es de acuerdo a su gusto. Lo que yo quiero Ok, revisar aquí es que está en las 3 entrevistas con toda la información completa, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes preguntaron. gracias. Con También gusto. tenía otra pregunta, Claro que sí, con todo gusto. pero espéreme porque ya la perdí. Es que iba ahí, usted explicando y yo iba revisando y viendo. Ok, ok, Ya la buenísimo. busco y le digo, profe, un momentito. Está bien, yo me espero. Igual, bueno, eso no se los mencioné. Hay un montón de términos, digamos, en ese apartado 5. A mí me hicieron una pregunta hace como 2 días sobre cómo, o sea, una chica preguntaba cuál era, si había alguna información extra. Yo les mandé un libro de Morán. Ese libro es interesante también y tiene como todo el proceso de investigación aclarado, aunque a mi parecer y según pues de lo que está ahí en la lectura, están la mayoría de términos, o sea, como explicados, pero a veces uno necesita otras fuentes también para que le expliquen, porque a veces el autor no es tan claro. Ese libro es muy, muy bueno y tiene muchas partes, digamos, donde ustedes la pueden utilizar, no solo para este curso, para después, digamos, si ustedes van a hacer otra investigación, ahí viene aclarado qué es una técnica, cómo llegar a, por ejemplo, el marco teórico, el marco metodológico, que es algo que no se vio aquí. Eso es como un elemento ahí extra interesante. Ojalá guardaran ese libro y se acordaran después si lo necesitan para otros cursos. Igual acordarse Profe, con, disculpe, ¿a dónde lo subió? lo puse ay, se me olvida, en el foro de dudas, en el foro de dudas. Igual se los puedo colgar acá si lo quieren, no hay problema. Les voy a colgar el link de una vez. Sí, tal vez como en los avisos, porque yo no, a veces no reviso todo el foro de dudas de todas las preguntas, solo como busco la específica que yo hice, digamos, o a menos de que Entiendo. tal vez tenga otra duda y busco ahí entre las que hicieron. Ya Claro. encontré la parte, profe, es donde Sí. dice formulación del problema de investigación en forma interrogativa. En las instrucciones dice que tomemos como ejemplo la página 278, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé, yo lo hice así, yo puse como el tema específico a como está en la ficha de la página 278.
puse la población meta, entonces puse como las edades de las personas que voy a entrevistar. El contexto espacial, el lugar donde la estoy realizando y el momento y puse la fecha. Así lo hice en el cuadrito donde dice formulación del problema de investigación de forma interrogativa. No sé si está bien. Sí, de hecho ese cuadro es como el base, digamos, que se pide. Voy a ver si se los pongo aquí también para verlo. Vamos a ver si está por aquí, como para que no todos lo vean también lo que usted me está mencionando. Página era 278, ¿verdad? Creo. 278, ajá, es correcto. Voy a ponérselas un momentito aquí. Vamos a ver si lo podemos ver. Digamos, yo en el cuadrito puse exactamente tal cual está como en el libro. Sí, entonces digamos, esto es como el cuadro, digamos, que el libro dice como para hacer el tema específico, ajá, o sea, cuál es el tema que usted eligió, es básicamente lo mismo que vimos ahora. Población meta, ¿a quién va dirigido? ¿Quién debe verlo? El contexto espacial es el lugar y el momento es la fecha o el momento en el cual usted lo va a desarrollar. Que de hecho aquí viene Sí, como... Ajá, básicamente es como igual como las delimitaciones, solamente que a lo que me refiero es que en el trabajo en sí en la plantilla aparece el cuadrito y dice formulación del problema de investigación en forma interrogativa. Entonces, a lo que yo me voy es que yo puse, por ejemplo, tema específico y puse mi tema, puse población meta y puse las edades, puse el contexto espacial, o sea, puse, digamos, esto, tema específico, población meta, contexto, no solo la pregunta, o sea, formulé la pregunta que es la que voy a hacer directa y abajo puse todo eso que está como en el ejemplo, como dice que hay que tomar el ejemplo de la página 278, entonces yo lo hice igual a como estaba acá. Sí, no hay Solo problema. que con los datos míos, obvio, ¿verdad? Sí, claro. La idea, digamos, de esto es que, o sea, para que a ustedes les quede claro, lo más importante de esto es, está primero, o sea, ustedes eligen el tema, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es elegir el problema. ¿Qué es el problema? Hacer el tema en pregunta, ¿verdad? O sea, como hacerlo en pregunta. Y después de eso, entonces uno empieza, bueno, más bien en ese proceso está la delimitación. Voy de nuevo, está el tema, usted lo delimita, ¿verdad? Que es el lugar, las personas, todo lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Y después de eso usted hace la pregunta de investigación o el problema de investigación donde usted dice, ¿cómo voy a analizar eso? O sea, ¿qué voy a analizar más bien? Y después viene el cómo, que son los objetivos. Entonces, pues de nuevo, es tema, ¿verdad? Después la delimitación, que es hacerlo más viable o más chiquitito, más pequeño, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizarlo, investigarlo. Y después viene la pregunta de la cual se extraen los objetivos, ¿verdad? Que son los objetivos, digamos, general y específicos. Ese es como el tema. Igual, consejos de nuevo, otra vez, ¿verdad? Para los objetivos, que eso siempre lo hacen. Los objetivos no van en pregunta, que eso es muy importante. Los objetivos no tienen la palabra ni sí ni no, ¿verdad? Nunca la tienen puesta en ningún lado. Además de eso, todos los objetivos desarrollados o mencionados, ¿verdad? Deben de empezar con un verbo. Traten de no repetir los verbos, ¿verdad? No me pongan a analizar en el primero, analizar en el segundo, tercero y cuarto. Revisen es más, ahí en el libro, ya les colgué ahorita en, en el chat ahí el libro ese que es interesante. Ahí también hay como, si no me equivoco, hace rato lo leí, hay un reservorio ahí o un cuadrito, digamos, de diferentes verbos, ¿verdad? De diferentes verbos a los cuales analizar. Otra cosa que, digamos, de teoría que no les dije, o por lo menos que no lo vimos, que a la hora de la lectura me parecía un poquillo pues, complicada de entender, pero es muy sencilla, digamos, si lo hablan con palabras normales. Decía que cuando uno se acerca a investigar la realidad, o sea, cuando uno va a la calle a investigar a las personas, ¿verdad? Todas las personas tenemos, ahí se llamaba un reservorio de conocimiento. ¿Qué es el reservorio de conocimiento? Es el conocimiento que yo tengo, digamos, de mi experiencia de vida, de mi estudio, de mi trabajo, lo que sea, y yo voy a interpretar eso. Por ejemplo, a mí en la casa me dicen, que no sé, se me ocurre, que todos me dicen, mira, todos los patos del mundo son blancos, ¿verdad? Entonces, si a mí me enseñaron eso en una casa, yo voy a la realidad a ver a los benditos patos, ¿verdad? Y me doy cuenta que hay patos de diferentes colores. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Es que yo a la hora de investigar tengo un conocimiento adquirido, por eso se llama el reservorio, ¿verdad? Un reservorio de conocimiento, el cual yo voy a ver si eso es o no es, y además qué conocimiento nuevo voy a generar, ¿verdad? Ahí habían dos temas, eso
es como a modo de resumen de todo el, digamos, de todo el escrito que había, que decía como la diferencia entre la investigación científica y la investigación formativa. Eso se lo resumo, la investigación científica es aquella que usted va a hacer para generar nuevo conocimiento, ¿verdad? Y la investigación formativa es cómo aprendo yo a investigar, que es lo que ustedes están haciendo aquí. Esos son como los dos temas principales. Eso se los digo porque sé que, bueno, que estaba dentro de la lectura ahí del curso y creo que era como lo más complejillo, digamos, de analizar, porque estaba con unas palabras ahí muy técnicas, pero por lo demás todo bien. Y de nuevo les digo, ahí les colgué, bueno, voy a hacerle, usted tiene, ¿quién fue la que me dijo? Rami fue sobre eso. Voy a colgarles este libro igual en los avisos como para que ustedes lo tengan ahí también. Creo que es importante para, no solo para este curso, sino para los otros que vengan. No sé si tienen alguna duda, consulta más o si todo claro, ¿no? Profe, Igual otra los que vez yo. tengan. Sí, claro, todo gusto. Díganme. Profe, en esa parte que dice la delimitación temporal de la investigación, yo había Ajá. puesto una semana, que es esta que agarré para investigar a las 3 muchachas que elegí. Entonces Ajá. no sé si está bien esa que puse una semana o tenía que poner, no sé, otra cosa. Es mejor, digamos, o sea, para entrevistas, digamos, ya, perdón, para investigaciones más amplias o más grandes, digamos, la idea es que ustedes pongan, por ejemplo, un año. Entonces, ustedes pongan, puede ser de los meses de septiembre a octubre, entonces yo, digamos, como para que ustedes aprendan a hacer ese ejercicio, lo mejor o la mejor indicación sería que ustedes pongan los meses de este curso, ¿verdad? Que ustedes digan, fueron de tal mes a tal mes, ¿verdad? Que eso es como importante. Después de ahí, pues de ahí, si usted me pone una semana, entonces muy corto el tiempo. Entonces mi consejo sería que lo ponga, digamos, del mes de arranque de este curso al mes de cierre. Ese sería como el consejo. Ahora, si ustedes hacen una investigación grande, ya que tenga que ver con años y todo, entonces ahí es que ustedes pongan el año de inicio o la fecha completa de inicio, digamos, junio de 2021 a septiembre de 2022. O sea, es como para hacer un intervalo un poquito más grande. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien, profe, gracias. Con gusto. No sé si hay más preguntas, más consultas, Profe, yo dudas, tengo una, consultas. yo sí hablo. No, no, para nada. Buenísimo. Más bien, mientras más tengan, mejor. Es que mi consulta no es exactamente sobre el trabajo, tal vez es como para que Ah, usted me dé un consejo. Cuando uno empieza a realizar todo el trabajo, digamos, yo me reviso que todo, porque los márgenes y todo esté bien, pero a la sí. hora de subirlo a veces se me cambia. ¿Por qué razón sucede eso? Digamos, en la buena teoría, si usted lo redacta y lo guarda en PDF, ¿verdad? Los márgenes deberían de estar igual. O sea, siempre pasa. Entonces, por ejemplo, mi consejo sería hágalo en Word normal, guárdelo en PDF y una vez que lo guarde en PDF en su computadora, usted se devuelve a revisarlo. Para eso se piden en PDF, para que no se puedan cambiar. Entonces, digamos, cuando ustedes pasan trabajos en Word, entonces a mí se me desconfigura todo porque me aparece una parte en otra y así. Entonces, mi consejo Ujú. es, revíselo todo entero, ¿verdad? Guárdelo en PDF en su computadora primero y cuando lo guarda en PDF, ahí no debería por qué haber ningún cambio, ¿verdad? O sea, no debería pasar. Si pasa, entonces usted se devuelve otra vez y lo vuelve a guardar, pero la idea es esa. Ustedes, digamos, lo realicen de esa manera. Por eso, a la hora de subirlo en la plataforma, ahí no habría ningún cambio, digamos, de márgenes ni de nada. Puede ser que eso también pasa a veces cuando uno, digamos, otro, bueno, consejo, como usted me dijo, cuando inicia a Ujú. escribir el documento, digamos, siempre al inicio, entonces va arriba del documento de Word, que hay como una pestañita al lado derecho, que dice seleccionar todos. Ahí usted selecciona todos y le pone el tipo de letra, o sea, de fijo. Y además hay una parte donde dice párrafo, usted pone ahí 1.5. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando usted empieza a escribir todo lo que escribe y lo justifica, cuando usted empieza a escribir todo lo que escribe, ya todo el documento va a estar justificado, no le va a cambiar en todo el lapso, porque a veces lo que uno hace es que escribe todo, llega al final y después hace eso. Entonces, al hacer eso, hay partes donde brincan y quedan como ahí diferentes. Entonces, Sí, es que eso es lo que me pasa. Y claro, eso es entonces lo que hago siempre. Yo lo hago y lo luego al hace, final ya lo reviso todo y lo pongo. Y eso es lo que me no, sucede. mejor hágalo al inicio, es más sencillo. Entonces, usted se va ahí, selecciona, dice seleccionar todos, al lado arriba, como derechito, digamos, del Word, donde está como las indicaciones, y donde dice inicio igual.
Y ahí vienen seleccionar todo, entonces pone de una vez el número de párrafo, los márgenes, ¿verdad? Que son 1.5 y además el tipo de letra. Entonces a la hora de escribir todo, ya no tiene que estarse preocupando por estar justificando. Es más, eso pasa también cuando entregan los cuadros, que yo creo que, bueno, no, mejor no digo eso, pero algunos o algunas de los que están aquí también les pasó. Entonces cuando entregan el cuadro no está justificado, entonces se ve como muy extraño a la hora de escribir, pero bueno, en fin, eso es como un consejo. Pero al uno darle, digamos, Ajá. bueno, cuando eso se hace, pero sería solamente entonces para justificar y los márgenes. Ajá, igual para el tipo de letra también, porque digamos, usted puede Pero seleccionar de una vez los ajá. cuadros tienen que ir en 1.0 y la letra sería otra. Entonces, si uno le da todo, le van a caer los cuadros del mismo tamaño de la letra de lo de afuera, ¿no? Sí, pero digamos, a la hora de hacer el cuadro, entonces usted nada más selecciona ese cuadro, pero digamos, a la hora de hacer todo el documento, porque si no, usted tiene que ir parte por parte. De hecho, a mí me pasa que, digamos, vamos a ver, cuando empiezo a escribir, como que no me coincide, digamos, el orden de todo el documento. Ujú. Entonces, lo puedo hacer así, digamos, selecciona todo, y después cuando lo escribe, nada más selecciona el cuadrito, que ya es más sencillo seleccionar solo el cuadro que seleccionar todo el documento. Para cambiar el tipo de letra. Así es, Ajá. así es. Ya lo entendí. Muchas Buenísimo. gracias. Con gusto. ¿Alguien más ahí que tenga dudas, consultas? No, todo claro. Ok, entonces creo que si todo está claro, nadie más, ¿verdad? Me dijo, ¿no? Ok, si todo está claro igual, entonces de nada, a realizarlo de esa forma. Yo voy a subirles esa tutoría igual a YouTube, si dura un ratillo en subir, ¿verdad? Porque no se hace de una vez. Ahí les puse en el chat también les puse en el chat el libro, ¿verdad? Que les dije que es interesante. Y si tuvieran alguna otra consulta, igual para servirles, estamos en el foro de dudas, ¿verdad? Y nada, estamos entonces. Muy amables por participar y por Profe, estar. Ajá. esta es la única materia que usted da de general, de humanidades. No, ética también, ética y política. Y hay otra que se llama perspectivas también. Ah, es que yo estoy empezando a sacar las humanidades y me gusta la forma que usted explica, entonces para la otra hacerla con usted. Bueno, ahí, buenísimo, qué dicha. Sí, yo Ética y doy también política y perspectivas. sí, Es hay para varias, es que contables. depende, me van cambiando, pero generalmente me dan ética y hay otra de perspectivas también de la ciencia. Ajá, Gracias, profe. todo gusto. Esa es de filosofía y letras. O sea, esta es de la parte de investigación. Entonces, ahí como que me van cambiando, pero cualquier cosa, con todo gusto. Gracias. Estamos, entonces, pura vida. Hasta luego. Buen día, suerte. Hasta luego, gracias, buen día. Hasta luego, suerte. Gracias, profe. Hasta luego.